Muchas gracias, presidente. Primeramente, sea usted bienvenido, señor canciller, a este Senado de la República, a este diálogo republicano. Ya se han apuntado aquí por algunos de mis compañeros algunas de las deficiencias de esta administración en materia de política exterior y es importante, señor secretario, que se tome nota de ellas. Es importante señalar los errores y las insuficiencias no como una crítica malintencionada, sino como una forma de fortalecer la conciencia de los temas que este gobierno no ha sabido resolver o que ha resuelto mal y sobre todo que enojan y preocupan a los mexicanos. Poco o nada se puede hacer si no tenemos la capacidad de reconocer los errores y sobre todo de reconstruir rápidamente la solución efectiva frente a la amenaza de los intereses de México y los mexicanos. Le quiero compartir, pues, algunas reflexiones que hemos hecho al interior del Grupo Parlamentario del PAN y que constituyen, en nuestra opinión, los temas que deben ponerse de inmediato sobre la agenda. Primeramente, comienzo con el ya antes citado tema del muro. Aquí permítame discrepar, señor secretario, del posicionamiento que usted hizo hace un momento. No pienso que la posición del Gobierno de México haya sido ni enérgica, ni enfática, ni clara. La explicación de que la decisión de construir el muro corresponde a una decisión soberana, a una decisión de seguridad interior de otro país, pudiera tener cabida y pudiera ser suficiente si estuviéramos hablando de otro contexto y de otra circunstancia. En este caso no es así. No es suficiente y no solamente no lo es para mí, sino lo es para millones de mexicanos que están del otro lado de la frontera, a quienes he visitado junto con algunos otros compañeros y que demandan claridad en este tema. Ese argumento no satisface. El rechazo del Gobierno de México debe ser enérgico y enfático, contundente, no solo porque el muro representa un agravio para nuestra sociedad y para los mexicanos, sino porque constituye, sobre todo, un agravio para los valores que definen la sociedad del siglo XXI. En segundo término, señor secretario, el fenómeno de la migración. Bueno, aquí, sin lugar a dudas, el tema de la migración es un fenómeno inherente a la humanidad. A lo largo de la historia, los seres humanos han atravesado fronteras, han recorrido miles de kilómetros, han atravesado mares inclusive. Cualquier intento artificial por detener este fenómeno será derrotado tarde o temprano. De eso estamos convencidos, porque la búsqueda del bienestar que implica la migración no es un asunto coyuntural, es un tema consustancial, le decía yo, al ser humano. México, en ese sentido, debe ser ejemplo en el mundo de la defensa del fenómeno migratorio. La coyuntura mundial exige una política exterior audaz que vincule a México con el respeto y la defensa de la migración. Lamentablemente, en este caso, tratándose del respeto a los derechos humanos de la población migrante, no hay congruencia entre lo que se demanda del norte y lo que se ofrece al sur. Es indispensable que el Ejecutivo actúe con responsabilidad y congruencia en el respeto de los derechos humanos. Finalmente, secretario, otro de los temas que se han discutido adentro del Grupo Parlamentario del PAN es el relacionado con esta omisión por parte del presidente de la República, y usted lo reprodujo hace un momento, en los principios y objetivos del gobierno federal respecto de la política exterior, particularmente con Estados Unidos. No encuentro en esos principios y en esos objetivos un solo punto que se refiera a retomar la agenda del acuerdo migratorio con el Congreso de Estados Unidos. Y ese es un asunto fundamental, no solamente para los millones de mexicanos que viven en aquel país, sino también para las miles de familias que dependen de su trabajo de este lado de la frontera. Yo aquí le pregunto, señor secretario, ¿por qué el Gobierno de México renuncia o parece renunciar a cabildear con el Congreso americano este tema? ¿Por qué no está en la agenda del presidente? ¿Por qué se olvida finalmente? Por último, secretario, quiero tocar un tema que hace un momento comentaba con algunos compañeros y que me parece fundamental, y es el que tiene que ver con el combate a la corrupción en nuestro país. Lamentablemente, después de haber
dado estas vueltas por la Unión Americana y haber escuchado no solamente a las comunidades de migrantes, sino también a las autoridades de distintos órdenes de gobierno de ese país, me doy cuenta que el fenómeno de la corrupción lastima y denigra la imagen de México, fortalece la base de apoyo, no solamente del presidente Trump, sino de quienes ven en México un país con poca viabilidad en el que impera la ley del más poderoso. En ese sentido, señor canciller, le pido que sea usted portavoz al Gobierno de la República para que de una vez por todas culminemos con los trabajos de las reformas necesarias en materia anticorrupción. Creo que es un asunto inacabado que está en la mesa no solamente de este Senado de la República, sino también del Ejecutivo Federal. Por su atención, muchas gracias.